Hola amigos de Taller Online, bienvenidos a este nuevo video de la serie de acuarelas. En esta serie estamos viendo las técnicas y los materiales necesarios para empezar a pintar a la acuarela. Son una serie de videos esenciales para todo aquel que quiere comenzar con esta práctica artística de la acuarela que nos va a permitir tanto el uso del valor, el color y la línea. Vamos a ver en este video las técnicas más esenciales de la acuarela, o podríamos decir cuáles son los dos extremos de la acuarela. ¿Y por qué digo extremos? Porque los efectos son muy distintos en una técnica que en la otra, pero además son bastante antagónicos en su resultado, ¿no? El primero de todos ellos es la técnica de seco sobre seco, ¿no? Que es la técnica donde nosotros colocamos la acuarela en forma directa, muy directa, ¿sí? Apenas humedecido el pincel sobre el papel, ¿no? Depositamos el material y el material queda denso y espeso. En el otro extremo tenemos la técnica en donde el material queda totalmente diluido. Esta técnica, que vamos a ver ahora también, consiste en mojar primero el papel y aplicar el material totalmente diluido. Esto va a darnos pasajes muy suaves, ¿no? Y nos va a permitir hacer, por ejemplo, las capas para lograr las redondeces de la piel. Vamos a ver otro ejemplo. Podemos ver algunos de los efectos que nos va a dar esta técnica de húmedo sobre húmedo, ¿no? En este caso yo humedecí primero con un color y dejé que ese color se expanda hacia las sombras, por ejemplo, y luego agregué sobre húmedo, o sea, otra vez húmedo sobre húmedo, el azul y se armaron estos fundidos, ¿no? Entonces, cada vez que queremos que la acuarela se fusione o que los colores se homogenicen, vamos a usar esta técnica de húmedo sobre húmedo. Acá no, acá la técnica está puesta en seco, por eso se ve la forma de la pincelada, ¿no? Y hasta se ve los pelos como van haciendo ese efecto como raspado, que le llamamos pincel seco justamente, de la acuarela. Lo primero que voy a hacer con mi paleta de acuarela antes de empezar a trabajar es humectarla, ¿no? Porque si yo llegase a poner el pincel ahora sobre los colores, aunque el pincel esté mojado, ¿sí? Iría desprendiendo partículas de los colores porque no estarían bien disueltos. Entonces, con un spray, un rociador común, lo que voy a hacer es mojar todo, tanto las pastillas como las paletas, ¿sí? Un poco de humedad está bien. Si le pongo mucha agua, lo que va a pasar es que voy a aguar los colores, o sea, van a quedar muy disueltos en agua y cuando quiera hacer colores puros, sí, no me va a servir y voy a tener que empezar a armar más color. Eso es el primer paso que vamos a hacer, rociar la paleta. Lo primero que voy a hacer es mojar el pincel, ¿no? Estoy trabajando con un pincel de pelo de Marta, de los cuales ya hablamos en el video que corresponde al tema de los pinceles. Y lo primero que hago es humectarlo. Voy a tratar de que no quede chorreando agua, así que prefiero que el pincel esté un poco seco. Con un trapo, con un papel, puedo descargar la cantidad de agua que necesite. Lo que voy a hacer ahora es armar el color para que veamos las distintas técnicas, ¿sí? En la primera de ellas voy a secar el pincel y voy a tomar el color muy puro de la pastilla, ¿no? Entonces vamos a ver que con apenas un poquitito de agua en la punta, muy poca agua, ya podemos disolver bien el color de la pastilla. A medida de que vamos frotando la pastilla con el pincel, vamos obteniendo cada vez una pasta más espesa en el pincel, ¿sí? Entonces voy a hacer esto. Y vamos a ver que ahora yo tengo el papel seco y que la pincelada va a quedar marcada de esta forma, ¿sí? Si yo uso el pincel
muy acostado, ¿sí? Puedo lograr este tipo de efectos raspados que son tan propios de la técnica de pincel seco de acuarela, ¿no? Entonces le llamamos seco a esto que, si bien no es seco, totalmente seco, le llamamos seco a esto que no es totalmente seco porque yo no puedo aplicar el color en seco directamente, pero es apenas húmedo, ¿sí? Incluso se puede hacer más seco todavía. Yo lo que voy a hacer es quitar el excedente, ahora ya sin agua prácticamente y con muy poca humedad, puedo también pensar en una técnica que me permitiría, por ejemplo, hacer este tipo de técnica conocida como pincel seco también, donde tengo muy poco líquido, ¿sí? Está apenas húmedo, ¿no? Y en esta técnica podemos, por ejemplo, hacer algunos efectos de claroscuro sobre la acuarela de base, ¿no? Vemos que es casi como trabajar, por ejemplo, con un carbón, ¿sí? Ambas son técnicas de seco sobre seco. Ahora, lo que voy a hacer es algo distinto. Voy a armar un poco de este color azulado. Acá lo vamos a poner que hay algo de azul. Ahí está. Ahora, para no ensuciar el color, voy a tomar otro pincel. Voy a armar algo de rojo. Las pastillas están húmedas, entonces tardamos menos tiempo en disolver los colores, ¿no? Esto es importante. La humedad de las pastillas nos ahorra mucho tiempo. Voy a poner también bastante de este rojo y lo más espeso que pueda. Ahora voy a mojar el papel simplemente con agua. Le pongo nada más que agua, pero le estoy poniendo bastante agua. Bastante agua. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mojo esta vez el pincel, no lo descargo tanto, apenas para que no me chorree en el camino, ¿sí? Y voy a venir a agregar mucha agua otra vez, ¿sí? A la mezcla. Entonces vamos a ver lo que sucede ahora, que es una técnica muy distinta a la anterior, ¿no? Yo puedo seguir agregando material en esta técnica, ¿sí? Y por el otro lado también voy a hacer lo mismo, a ponerle bastante agua, porque esto es húmedo sobre húmedo. Y necesitamos justamente que pasen estas cosas, que los colores se vayan juntando con la humedad del agua. Fíjense que si tomo color directamente de la pastilla, no va a pasar lo que estaba sucediendo allá, ¿sí? Puedo humectar en el color, sumar más color, más pigmento y agregarlo acá. Y si observamos el color solo, se va a empezar a difuminar, a mezclar por el agua que tiene el papel. A medida que el papel vaya absorbiendo el agua, se va a ir uniformando cada vez más el color. Por último, voy a secar nuevamente este pincel y vamos a ver que también vamos a hacer algunas combinaciones de estas dos técnicas que pueden ser tranquilamente mojar un poco el papel, ¿sí? Agregar el color
bien aguado en algunas partes, humecto en el color, tomo de la pastilla ya humectando directamente en el color y hasta acá, exactamente hasta acá, llega la parte mojada, ¿no? La base del papel. Entonces estamos viendo que hay una relación muy directa entre la humedad del papel y la humedad del color. Entre la humedad del papel y la humedad del color hay una relación muy directa. Sequé bien el pincel, ahora estoy tomando en seco el color, ¿no? Y podemos ver cómo justamente podemos hacer esto de combinar ambas técnicas, ¿no? Logrando un pasaje que vaya desde un color muy denso, muy espeso y que luego entre en la técnica de húmedo sobre húmedo. Bueno, les dejo estas dos técnicas básicas, ya vamos a ir viendo más y nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de este curso de que lo que va a suceder es que entre un extremo de seco sobre seco, bien seco, o sí, que no estaba tan seco, estaba un poco más húmedo, pero aún así da un efecto distinto a húmedo sobre húmedo, sí, una es aplicar el material en seco sobre el papel seco y la otra básicamente es la contraria, es aplicar el material húmedo sobre el papel húmedo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en este cursito, ¿no? Cómo vamos a pasar de un extremo al otro y en el medio hay variantes, en el medio hay distintas técnicas. Todas las técnicas que vamos a ver van a tener que ver con la carga del pincel, la humedad del material y la humedad del soporte. Bueno, si les gustó este video, les recomiendo que se suscriban al canal y lo más importante es que le den like, que lo compartan con sus amigos, si tienen algunos amigos conocidos que les interesa el arte o creen que les puede gustar ver estos videos y empezar a aprender a trabajar sobre acuarela o cualquier otro de los videos que tenemos en taller online sobre muchos temas relacionados al arte, desde ya invítenlos y van a ver que la comunidad va a ir creciendo, cada vez vamos a hacer más y esto se va a ir poniendo cada vez mejor. Nos vemos entonces en otro video de Taller Online.